Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, recargados de energía y listos para el chismecito del momento. Y es que amigos, amigas, esto es algo que literalmente explotó las redes sociales, las conversaciones y hasta las reuniones familiares. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, los protagonistas de Love is in the Air, la pareja que nos robó el corazón en la pantalla y por un tiempo, también en la vida real. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué el título de este vídeo es La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos? Bueno, si no lo saben, quédense a averiguarlo. Hoy vamos a desmenuzar absolutamente todo. Vamos a repasar la historia de amor que nos enamoró a todos, los rumores, las especulaciones, las confirmaciones, las negaciones, y por supuesto, la bomba que lo cambió todo. Pero antes de empezar con el chismecito jugoso, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo sobre el mundo de las series turcas, el espectáculo, las noticias de tus artistas favoritos, y mucho más. Suscribirse es gratis y me ayuda un montón. Así que ya saben. Suscríbanse. Y ahora sí, a lo que venimos. Todo comenzó, como muchos saben, con la serie Love is in the Air. La química entre Hande y Kerem era electrizante. Senkal Kapimi, como se tituló originalmente en turco, fue un éxito rotundo. La trama fresca, los paisajes hermosos y, por supuesto, la conexión innegable entre los protagonistas enganchó a audiencias de todo el mundo. Y claro, era inevitable que los fans empezaran a especular. ¿Será que esta química trasciende la pantalla? ¿Estarán juntos en la vida real? Los rumores comenzaron a circular con fuerza, alimentados por las publicaciones de ambos en redes sociales, las fotos juntos, los gestos, pequeños detalles que los fans, siempre observadores, no pasaban por alto. La magia de Love is in the Air no solo radicaba en la trama, que combinaba el clásico cuento de hadas con un toque moderno y dinámico, sino también en la innegable química entre sus protagonistas. Hande Erçel con su dulzura y encanto, y Kerem Bürsin con su magnetismo y carisma, lograron crear una conexión que traspasaba la pantalla. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban y la complicidad que emanaban en cada escena, eran elementos que cautivaron a los espectadores y alimentaron la fantasía de un romance real. La serie, emitida originalmente en Turquía, rápidamente conquistó el corazón de audiencias internacionales. Su éxito fue tal que se tradujo a múltiples idiomas y se emitió en diversos países, incluyendo España y Latinoamérica. La historia de Eda y Serkan, dos jóvenes que se ven obligados a fingir un noviazgo para cumplir sus objetivos, se convirtió en un fenómeno global. El público se sintió identificado con sus personajes, sus sueños, sus miedos y, por supuesto, con el amor que poco a poco iba surgiendo entre ellos. La atención mediática y el fervor de los fans crecieron exponencialmente a medida que la serie avanzaba. Cada episodio era comentado y analizado en redes sociales, y cada publicación de Hande y Kerem en sus perfiles personales era motivo de especulación. Las fotos juntos, los vídeos tras bambalinas, los comentarios que se dedicaban mutuamente, todo era interpretado como evidencia de un romance que iba más allá de la ficción. Y bueno, los rumores se convirtieron en realidad. Confirmado. Hande y Kerem estaban juntos. Las fotos de paparazzi, los mensajes en Instagram, las entrevistas donde se dedicaban palabras cariñosas, todo parecía indicar que el amor de Eda y Serkan, los personajes, se había trasladado a la vida real. ¿Y a quién no le gustaba esta historia? Era como un cuento de hadas. Ver a tus actores favoritos enamorados, construyendo una relación fuera de la ficción, era el sueño de todos. El momento en que se confirmó la relación entre Hande y Kerem fue un estallido de alegría para los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de emoción y de esperanza. La pareja se había convertido en un símbolo de amor y romanticismo, y muchos soñaban con que su relación fuera duradera y feliz. Los paparazzi, siempre al acecho, captaron imágenes de Hande y Kerem paseando por las calles, disfrutando de cenas románticas y compartiendo momentos de complicidad. Estas fotografías, difundidas por los medios de comunicación, confirmaron lo que muchos ya sospechaban. Los gestos de cariño, las miradas cómplices y la felicidad que irradiaban eran innegables. Además, las publicaciones en redes sociales de Hande y Kerem se volvieron más frecuentes y explícitas.
Compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes románticos y demostraban públicamente su amor. Estas muestras de afecto, aunque eran del dominio público, no hacían más que alimentar el cariño de los fans y fortalecer la imagen de la pareja ideal. Recuerdo perfectamente la época. Las redes sociales explotaban con cada foto, con cada vídeo, con cada like que se daban. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, recopilando cada detalle, cada gesto, todo. Y sinceramente yo también era una de ellas. Me encantaba verlos juntos, ver cómo se apoyaban, cómo se miraban. Eran perfectos. Eran la pareja soñada. La devoción de los fans por Hande y Kerem era palpable en cada rincón de Internet. Las cuentas dedicadas a la pareja se multiplicaron, recopilando fotos, vídeos, entrevistas y cualquier información relevante sobre ellos. Los fans analizaban cada detalle de sus interacciones, desde los comentarios en redes sociales hasta los gestos en eventos públicos. La creación de estos espacios dedicados a la pareja no solo servía para compartir contenido sobre ellos, sino también para construir una comunidad de fans que se apoyaban mutuamente y celebraban su amor. Las cuentas dedicadas a Hande y Kerem se convirtieron en centros de encuentro, donde los seguidores podían intercambiar opiniones, expresar su admiración y sentirse parte de una gran familia. Durante meses, Hande y Kerem vivieron su amor a la luz pública. Viajes, cenas románticas, eventos. Siempre juntos, siempre sonrientes. Incluso compartían fotos en redes sociales, lo que alimentaba aún más el cariño de los fans. Parecía que todo iba viento en popa. La felicidad se palpaba en el ambiente. Las entrevistas, los eventos, todo estaba impregnado de esa energía positiva que irradiaban. La relación de Hande y Kerem no solo se limitó a los sets de grabación y a las redes sociales. La pareja aprovechó su fama para viajar, para disfrutar de nuevas experiencias y para fortalecer su vínculo. Los paparazzi los captaron en destinos exóticos, disfrutando de románticas vacaciones y compartiendo momentos inolvidables. Además, Hande y Kerem participaron en eventos públicos, alfombras rojas y entrevistas en las que demostraban su amor y su complicidad. Siempre juntos, siempre sonrientes, se convirtieron en el centro de atención de los medios de comunicación y en la envidia de muchos. Las entrevistas que concedían a diversos medios eran una fuente constante de alegría para los fans. En ellas, Hande y Kerem se dedicaban palabras de cariño, hablaban de sus proyectos, de sus sueños y de su amor. Estas declaraciones públicas no hacían más que afianzar la imagen de la pareja perfecta y alimentar la esperanza de un futuro juntos. Pero como en toda historia de amor, las cosas no siempre son fáciles. Y lamentablemente en este caso, la presión mediática, las agendas apretadas y las distancias jugaron un papel importante. Los rumores de crisis empezaron a surgir. Pequeñas señales como la disminución de las publicaciones conjuntas, la falta de interacciones en redes sociales, empezaron a encender las alarmas. Los fans, siempre atentos, comenzaron a preocuparse. ¿Qué estaba pasando? Se acabó el amor. A medida que la relación de Hande y Kerem avanzaba, la presión mediática se intensificó. Los paparazzi los perseguían constantemente, los medios de comunicación analizaban cada uno de sus movimientos y los fans exigían más y más información sobre su vida privada. Esta situación, sumada a las apretadas agendas laborales de ambos, comenzó a generar tensiones. Los rumores de crisis comenzaron a circular en los medios de comunicación y en las redes sociales. Las especulaciones sobre los motivos de su posible separación se multiplicaron. Los fans, preocupados, empezaron a notar pequeños cambios en la dinámica de la pareja. La disminución de las publicaciones conjuntas, la falta de interacciones en redes sociales y la ausencia de gestos públicos de cariño encendieron las alarmas. Las apretadas agendas laborales de Hande y Kerem, con proyectos en diferentes países y compromisos que los mantenían separados por largos periodos de tiempo, también contribuyeron a la crisis. La distancia, la falta de tiempo y la dificultad para mantener una relación estable a pesar de la presión mediática, fueron factores que desgastaron la relación. Las especulaciones eran constantes. Se hablaba de diferentes motivos, desacuerdos en cuanto al futuro de la relación, diferencias de carácter, proyectos laborales que los mantenían separados por largos periodos de tiempo. Todo era posible. Los medios de comunicación, por supuesto, no perdieron oportunidad para investigar y alimentar aún más la intriga. Las fuentes cercanas a la pareja, generalmente anónimas, salían a decir esto y aquello, incrementando la incertidumbre.
La ruptura de Hande y Kerem generó un torbellino de especulaciones en los medios de comunicación. Las fuentes anónimas, supuestamente cercanas a la pareja, fueron la principal fuente de información para los periodistas. Estas personas, que no revelaban su identidad, filtraban información sobre los supuestos motivos de la separación, alimentando la intriga y el morbo. Las diferentes versiones sobre las causas de la ruptura incluían desacuerdos sobre el futuro de la relación, diferencias de carácter, proyectos laborales que los mantenían separados y la presión mediática. Cada medio de comunicación tenía su propia versión, lo que generaba aún más confusión y desinformación. La falta de declaraciones oficiales por parte de Hande y Kerem, en un principio, contribuyó a la especulación. La pareja optó por mantener el silencio, lo que incrementó la incertidumbre y el interés de los medios de comunicación. Y entonces, llegó la noticia. La noticia que, como dice el título de este vídeo, sorprendió a todos. Hande Erçel y Kerem Bürsin oficialmente habían terminado su relación. ¡Boom! Las redes sociales colapsaron. Los fans estaban devastados. ¿Cómo era posible? Después de todo lo que habían pasado. Después de todo el amor que nos habían demostrado. La noticia, como era de esperar, generó un torbellino de reacciones. Desde el desconcierto y la tristeza hasta la especulación y la búsqueda de culpables. La noticia de la ruptura de Hande y Kerem fue un auténtico shock para los fans y para la opinión pública en general. La pareja, que se había convertido en un símbolo de amor y romanticismo, se separaba, dejando un vacío en el corazón de sus seguidores. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de incredulidad y de desconcierto. Los fans expresaban su decepción, su dolor y su preocupación por el futuro de la pareja. Muchos no podían creer que la relación, que parecía tan sólida, hubiese llegado a su fin. La noticia generó un torbellino de reacciones. Algunos fans especulaban sobre los motivos de la ruptura, otros buscaban culpables y otros simplemente expresaban su tristeza. La ruptura de Hande y Kerem fue un acontecimiento que marcó un antes y un después en el mundo del espectáculo turco. Los medios de comunicación se volvieron locos. Las revistas del corazón sacaron ediciones especiales, analizando cada detalle, cada gesto. Todo, absolutamente todo, se convirtió en material de análisis y debate. Los programas de televisión se dedicaron a hablar del tema, invitando a expertos en farándula, a psicólogos y hasta a tarotistas para dar su opinión. Era un caos. La ruptura de Hande y Kerem fue un acontecimiento de gran relevancia para los medios de comunicación turcos. Las revistas del corazón, los programas de televisión y los portales de noticias dedicaron extensos reportajes al tema, analizando cada detalle de la relación y de la ruptura. Las revistas del corazón sacaron ediciones especiales con fotos de la pareja, analizando sus gestos, sus miradas y sus declaraciones. Los programas de televisión invitaron a expertos en farándula, psicólogos y tarotistas para dar su opinión y analizar los posibles motivos de la separación. El caos mediático generado por la ruptura de Hande y Kerem fue inmenso. Los medios de comunicación compitieron por obtener la información más exclusiva y por ser los primeros en informar sobre el tema. La pareja, que se había convertido en el centro de atención, se vio sometida a una gran presión mediática. ¿Y qué dijeron ellos? Bueno, al principio hubo silencio. Ambos optaron por no dar declaraciones directas sobre el tema. Quizás para proteger su privacidad, quizás para evitar más polémica. No lo sabemos. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a dar pequeñas pistas, a través de entrevistas o de declaraciones indirectas. Ambos, eso sí, resaltaron el cariño y el respeto que se tenían. Dijeron que a pesar de la ruptura, se guardaban un gran afecto mutuo y que se deseaban lo mejor en el futuro. Un final agridulce, sin duda. En un principio, tanto Hande como Kerem optaron por el silencio. Ambos decidieron no hacer declaraciones directas sobre la ruptura, probablemente para proteger su privacidad y evitar más polémica. Esta decisión fue respetada por muchos, pero también generó más especulaciones y rumores. Con el tiempo, sin embargo, comenzaron a dar pequeñas pistas sobre su relación a través de entrevistas o de declaraciones indirectas. Ambos resaltaron el cariño y el respeto que se tenían, y dejaron claro que a pesar de la ruptura, se guardaban un gran afecto mutuo. En sus declaraciones, Hande y Kerem evitaron entrar en detalles sobre los motivos de la separación, pero sí destacaron la importancia de su relación y el valor que le daban a los momentos compartidos.
Ambos se desearon lo mejor en el futuro y expresaron su deseo de mantener una buena relación de amistad. Después de la ruptura, cada uno siguió su camino. Ande, por su parte, se enfocó en su carrera. Siguió trabajando en proyectos televisivos y en campañas publicitarias. También se le ha relacionado con otras personas, aunque hasta la fecha, no ha confirmado ninguna relación. Kerem, por su parte, también continuó trabajando, participando en películas y series. También ha sido vinculado sentimentalmente con otras mujeres, aunque al igual que Ande, no ha confirmado ninguna relación oficial. Tras la ruptura, Ande y Kerem tomaron caminos separados. Ande se enfocó en su carrera participando en nuevos proyectos televisivos, campañas publicitarias y eventos. Su popularidad siguió creciendo y su trabajo fue reconocido con diversos premios y nominaciones. A Ande se le ha relacionado con otras personas, pero hasta la fecha no ha confirmado ninguna relación. La actriz ha mantenido su vida privada alejada del foco mediático, pero su vida profesional ha seguido en ascenso. Kerem, por su parte, también continuó su carrera profesional. Participó en películas y series, y siguió consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía. También ha sido vinculado sentimentalmente con otras mujeres, pero no ha confirmado ninguna relación oficial. Lo cierto es que después de la ruptura, cada uno continuó con su vida, aunque la sombra de su relación pasada siempre estará presente. Siempre habrá fans que recuerden con cariño su historia de amor y que deseen, en secreto, que vuelvan a estar juntos. Y aunque eso no suceda, el recuerdo de su amor seguirá vivo en la memoria de todos. Aunque Ande y Kerem han seguido caminos separados, la sombra de su relación pasada siempre estará presente. Los fans, que fueron testigos de su amor en la pantalla y en la vida real, siempre recordarán su historia con cariño. En las redes sociales y en los foros de discusión, los fans siguen hablando de la pareja, recordando los momentos más románticos y especulando sobre un posible reencuentro. Aunque es probable que esto no suceda, el recuerdo del amor de Ande y Kerem seguirá vivo en la memoria de sus seguidores. ¿Y qué aprendimos de todo esto? Aprendimos que el amor, a veces, no es para siempre. Que las relaciones, por más bonitas que sean, pueden terminar. Y que es importante, a pesar del dolor, respetar la decisión de cada uno y desearles lo mejor en el futuro. Aprendimos que la fama y la presión mediática pueden afectar a las relaciones. Y que a pesar de todo, siempre debemos recordar que las personas son personas, con sus sentimientos, sus problemas y sus decisiones. La historia de Ande y Kerem nos ha dejado varias lecciones importantes. Aprendimos que el amor, por más intenso y apasionado que sea, no siempre dura para siempre. Aprendimos que las relaciones pueden terminar, a pesar de los esfuerzos de ambas partes. También aprendimos la importancia de respetar las decisiones de cada uno y de desearles lo mejor en el futuro, incluso si la relación ha llegado a su fin. Aprendimos que la fama y la presión mediática pueden afectar a las relaciones, y que es importante proteger la privacidad y los sentimientos de las personas. Finalmente aprendimos que a pesar de la tristeza que puede generar una ruptura, es importante recordar que las personas son personas, con sus sentimientos, sus problemas y sus decisiones. Hoy, mirando hacia atrás, podemos decir que la historia de amor de Ande Erçel y Kerem Bürsin fue una bonita historia. Una historia que nos hizo soñar, que nos emocionó y que nos demostró que el amor, aunque a veces sea efímero, siempre vale la pena vivirlo. Y aunque su relación haya terminado, el cariño y el respeto que se tienen siempre será un recuerdo valioso. La historia de amor de Ande y Kerem fue una historia que nos hizo soñar y que nos emocionó. Nos demostró que el amor, aunque a veces sea efímero, siempre vale la pena vivirlo. A pesar de que su relación haya terminado, el cariño y el respeto que se tienen siempre será un recuerdo valioso. La relación de Ande y Kerem fue una historia de amor que nos enseñó que el amor verdadero puede existir, aunque no siempre sea eterno. Nos demostró que aunque las relaciones puedan terminar, los recuerdos y las emociones vividas siempre permanecerán en la memoria. En definitiva, la noticia de la ruptura de Ande y Kerem fue impactante, sí, pero también nos dejó una lección, que la vida, como el amor, es impredecible. Y que a pesar de las adversidades, siempre debemos seguir adelante, aprendiendo de cada experiencia y valorando cada momento. Y eso es lo que, creo yo, es lo más importante. La ruptura de Ande y Kerem fue una noticia impactante, pero también nos dejó una valiosa lección, que la vida, como el amor, es impredecible.
Aprendimos que a pesar de las adversidades, siempre debemos seguir adelante, aprendiendo de cada experiencia y valorando cada momento. La historia de Hande y Kerem nos enseñó que la vida puede ser impredecible y que a pesar de los desafíos, siempre debemos buscar la felicidad y el bienestar. Nos enseñó que aunque las relaciones puedan terminar, las lecciones aprendidas y los recuerdos compartidos siempre nos acompañarán. Así que, como hemos visto, la relación de Hande y Kerem, que nació de la ficción y conquistó el mundo real, terminó abruptamente, dejando a los fans con el corazón roto pero con la lección de que las relaciones, incluso las más apasionadas, pueden ser efímeras. La presión mediática, las agendas apretadas. Ese y quizás diferencias personales, contribuyeron a esta impactante noticia. Y aunque cada uno siguió caminos separados, el cariño y el respeto mutuo quedaron. La historia de Hande y Kerem fue un ejemplo de cómo la ficción puede fusionarse con la realidad, y de cómo la pasión y el amor pueden traspasar la pantalla. Su relación, que cautivó a millones de personas en todo el mundo, finalmente llegó a su fin, pero dejó una lección importante, que las relaciones, incluso las más apasionadas, pueden ser efímeras. La presión mediática, las agendas apretadas y quizás diferencias personales, contribuyeron a esta impactante noticia. A pesar de las circunstancias, Hande y Kerem demostraron madurez y respeto al tomar caminos separados. El cariño y el respeto mutuo, sin embargo, permanecieron, demostrando que el amor puede transformarse en amistad y admiración. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que, sobre todo, hayan aprendido algo nuevo. Si tienen alguna pregunta, alguna opinión, o simplemente quieren dejar un comentario, no duden en hacerlo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. La caja de comentarios es suya. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Aún esperanzados en que vuelvan? ¿Creían que su relación iba a durar? Déjenmelo saber. Gracias por acompañarme en este análisis sobre la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que se hayan entretenido con esta historia. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en compartir sus opiniones, preguntas y pensamientos. ¿Ustedes qué piensan sobre la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creían que su relación iba a durar? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Compartan sus opiniones en la caja de comentarios. Me encanta leerlos. Y no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Me ayudan muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima. Chao, chao.